¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Iván Alejandro Ortega Cisneros, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Chihuahua y actualmente estoy cursando mi TCU de la Ingeniería en Mecatrónica. Bien, pues este video es el último video que grabaré con respecto a la materia de control de motores, para la cual estoy realizando este video, ya que este es el video número 7, el cual consiste para la práctica número 7, que indica el cambio de giro de un motor trifásico por medio de la inyección de corriente continua. Esta materia está impartida por el ingeniero Delfino Tarín Armendáriz, quien nos indicó por medio de las clases el cómo se debe de controlar motores por medio de contactos, de pulsadores, etcétera. Bien, pues como ya lo expliqué en el video pasado, el video número 6, que más o menos les va a estar apareciendo por aquí, eh, este video, los que lo hayan visto, este armado es muy similar, por no decir que el mismo que el de la práctica número 6, el cual indica que la cual es hacer un paro del motor por medio de inyección de corriente continua. Eh, Básicamente, el paro de un motor de inyectándole corriente continua, yo lo entiendo como un tipo motor a pasos. Un motor a pasos por concepto, por definición, se controla por medio de la inyección de corriente continua, pero depende de qué bobinas son energizadas. Entonces, depende de qué tipo de bobina es energizada, va a empezar a girar el rotor, ya que crea un campo magnético en las bobinas que va haciendo que el motor gire por pasos. Por eso se le llama motor a pasos. En este caso, al ser un motor de corriente alterna, que pues está diseñado para estar con corriente alterna, al momento de inyectarle corriente directa a las dos terminales, si se fijan, son las mismas conexiones de la terminal U1 y V1. Puede ser la que sea. Sin embargo, este, al ingresarle corriente directa, no, pues no puede hacer su ciclo normal, entonces se energizan ciertas bobinas que hace que su rotor se detenga instantáneamente. Entonces, a mayor voltaje de corriente directa se le detecte, más rápido se hace ese bloqueo. Bien, eh, si se observaron en el video anterior, observan que totalmente el diagrama es exactamente el mismo. Nada más que ahora, como yo quiero hacer que cambie el sentido de giro, agregué este contactor KM4, el cual solamente lo que trata de hacer es invertir eh, el sentido de la que se conecta. Para un sentido en un giro derecho va a estar conectado directamente, o sea, va a bajar por la línea 1. Ahorita voy a explicar qué son los componentes que cuenta este diagrama, aunque ya les expliqué en el video anterior, pero ahora para que los que no hayan visto ese video entiendan, por la corriente que baja por la línea 1, al tener un sentido de giro en derecho, va a estar energizado V1. La línea 1 va a energizar a V1, la línea 2 a V1 y la línea 3 a W1. Pero cuando yo quiero que sea un sentido de giro izquierdo, la línea 1, como se observa, la línea 1 viene por aquí, que está controlada por KM4, es el sentido, y va a venir a energizar a W1. Como quien dice, la línea 1 va a energizar a W1. Línea 2 va a seguir energizando a V1, como se observa. Se toma de aquí. Aquí se observa que entra por la terminal número 3 del contactor y sale por la número 4, que al igual se viene a conectar a V1. Entonces esta se queda igual. Pero la línea número 3 no es lo mismo. Es lo mismo que la línea número 1. Entonces viene y entra por aquí. Para un sentido giro derecho, energizaría W1, pero en este caso, como se observa, si seguimos la línea, va a energizar a U1. Entonces, se concluye que para hacer un cambio de giro se deben de invertir por lo menos dos líneas o dos conexiones en el motor para hacer un cambio de giro. Eh, bueno, ahora sí, ya que les di una pequeña introducción, ¿qué componentes cuenta nuestro diagrama de potencia? Vaya,
pues son exactamente los mismos que la práctica número 6, pero los volveré a explicar. Son líneas. Son línea 1, línea 2, línea 3 y su respectiva línea de protección. Cada línea puede suministrar 110 volts, entonces en conjunto pueden ser 120, 220, 440, depende de la combinación y de la cantidad de líneas que existan. Estas líneas en el simulador Cadecimu las obtuve de las alimentaciones y es esta sección, alimentación L1 más L2 más L3 más PE, que es la línea de protección. Luego está el fusible térmico. El fusible térmico lo obtuve de aquí de en contactos, pero perdón, de automáticos y disyuntores. Y aquí es el relé térmico, el cual la función que tiene es desenergizar el sistema cuando éste detecte calor, o ya sea por sobrecarga, por un corto, etc. Luego, como se observa, tenemos tres contactores de 3 líneas. Estos 3 contactores son de 3 líneas porque está alimentando un sistema trifásico. Estos 3 contactores yo los saqué de aquí a contactores interruptores y aquí es este, contactor 3. Pero también están 2 contactores monofásicos, ya que uno es línea y el otro es neutro. Por eso se le denomina mono de 1. Bien, estos dos los obtuve de aquí mismo, solo que en lugar de obtener el contactor 3, fue el contactor 2. Bien, luego, de igual manera, está el puente de diodos, que es para convertir la señal alterna en directa. Este lo obtuve de aquí alimentaciones y está aquí. Aquí quiero aclarar lo mismo que aclaré en el video pasado. La corriente, este elemento, si se tiene un poco de conocimiento en electrónica, se sabrá que sirve para rectificar las ondas senoidales. ¿Qué quiere decir esto? Si lo observamos, las ondas que están siendo suministradas por la línea, se va a ver en un osciloscopio que la corriente va a alternar de polo positivo a polo negativo. Va a ir alternando de positivo a negativo, con una frecuencia de 60 Hz en México. Cuando sale para eso se utiliza, para rectificar esa señal, se utiliza este puente de diodos, ya que no, al considerarse corriente continua, se necesita ver como una sola línea, no como una onda senoidal. Si se tiene, como se ha dicho, esta al salir de la corriente del puente de diodos, la corriente no va a ser totalmente una línea, va a trabajar exclusivamente en el semiciclo positivo. Cuando está en una onda senoidal, trabaja en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. Pero una vez que sale en el puente de diodos tal cual, solamente se va a estar trabajando en el polo positivo, que se puede considerar como una corriente continua. Pero si se quiere observar tal cual como una línea, se necesita pasar por un proceso de filtrado, que es por medio de capacitores, pero eso de igual manera no es el tema de este video. Como se observa, tiene la terminal 1 y la terminal 2, tiene una onda senoidal, que quiere decir que en esas terminales se conectan las líneas de alimentación, y la 3 y la 4 son las salidas, la cual, donde está el símbolo de más, pues vaya, es la corriente positiva, y donde está el menos es la corriente negativa. Esto es lo que consiste son los elementos que contiene el diagrama de fuerza, además de contar con un motor trifásico, que el motor trifásico lo obtuve de aquí de motores, y en esta ocasión es este motor. Bien, pues básicamente es los elementos que contiene. Ahora voy a mover un tantito mi cámara para dejar libre lo que es la sección del motor, del diagrama de escalera, perdón. Bien, como ya lo he mencionado en los anteriores videos, el diagrama de escalera máximo debe de tener 24 volts. Como aquí lo observaron, aquí existen lo que son transformadores. ¿Qué quiere decir? Cuando se alimenta, como se alimenta este diagrama, es por medio de alguna línea de alimentación, ya que estas son las que en México llega por CFE. Entonces, este voltaje se necesita reducir. Esto se hace mediante un transformador. Esto no se hace aquí en el simulador, porque no tiene ninguna función.
solamente sería como fines ilustrativos, pero en la vida real se debe de conectar un transformador de un polo, perdón, de una línea de 120 volts a que de salida o en su embobinado secundario de una salida de 24 volts. Esto para que sea seguro para el humano, ya que ya voltajes de 110, 220, 440 son voltajes súper peligrosos para el ser humano. Entonces los 24 volts son tolerables y son seguros para el manejo de, pues sí, del control de un motor. Recordemos que el voltaje no es lo que daña, sino la corriente, pero el voltaje va de mano de la corriente, entonces entre mayor voltaje, mayor es la corriente, entonces mayor peligro. Bien, ahora explicamos, tiene sus respectivas líneas. Aquí también pues tenía sus líneas, o sea, en esta sección nosotros, bueno, yo lo uní por medio del cable fase. Uní todos los elementos, a excepción de estos dos. Estos dos yo los uní con el cable positivo y el cable negativo, porque recordemos que la señal de corriente continua o voltajes bajos se representa por medio del rojo y el negro, y las líneas se representan por el color café, cosa que se está haciendo. Espero lo alcancen a divisar. Bien, ahorita les comenté que el F0 es un relé térmico, que al momento de detectar una sobrecarga o un corto, este se va a botar y va a funcionar como elemento de seguridad. ¿Por qué va a funcionar? Porque al haber un corto se va a botar y va a proteger nuestros elementos de potencia como nuestros elementos de control. ¿Por qué? Porque al momento de recibir, este está normalmente cerrado, este térmico. Pero al recibir una sobrecarga, un corto, este se va a abrir, lo que va a hacer que nos desenergice totalmente el circuito. No se puede dejar exclusivamente como un botón de paro, como una señal de paro, porque solamente se iría a detener cuando existe un sobrecarga o un corto. Entonces no es lo que uno está buscando. Uno lo que busca es tener el control de poder cuándo apagarlo. Aquí me voy a ir un poco rápido porque ya lo expliqué en la práctica pasada. Este es el botón de paro, el S0, porque está cerrado, y a su vez cuando se pulsa se va a desenergizar KM0, que si observamos todos los peldaños de nuestro diagrama de escalera, KM0 controla si les llega o no corriente. Entonces este elemento se puede hacer como que es el elemento de que diga, ok, el motor está listo para funcionar en este momento. Bien, como ya lo mencioné, esto tiene sus contactos cerrados y con contactos normalmente abiertos en su parte interior, que se van a energizar una vez que ese 1 se pulse. Al pulsarse va a pasar la corriente, energiza su bobina interna y estos se van a cerrar. Entonces, un contacto interno de esto está en paralelo al pulsador, esto para generar memoria. Bien, una vez se genera la memoria, se puede soltar el pulsador y va a estar energizado siempre, hasta que se presione ese 0. Bien, mientras esté energizado la bobina, KM0, todos los peldaños van a estar recibiendo energía hasta cierto punto. Bien, por ejemplo, aquí se tiene lo que es un botón pulsador NA-NC, el cual se obtuvo de esta sección, que es este pulsador NA-NC. Aquí está un pulsador normalmente abierto que está en esta sección, y el botón de paro estaba en esta otra sección. El térmico normalmente cerrado es este, que está aquí. Todo se encuentra en pulsadores, en accionamientos, perdón. Bien, como ya lo dije, va a pasar la corriente. El S3, como lo indica esta etiqueta que está por aquí, es el sentido derecho. Entonces, al presionarse, va a activar KM1, que al igual tiene su enclave, y KM1, recordemos, para este momento aquí está energizado y se energiza aquí. Entonces, lo que se estaría haciendo, se energizaría por medio de la línea 1. La línea 1 energizaría a U1, línea 2 a V1, línea 3 a W1. Entonces, eso haría que el motor gire en sentido horario, por así decirlo. Ok, pero quiero hacer el cambio de giro. Entonces, para el cambio de giro se presiona S2.
que en la práctica número 6, este C2 funcionaba como el paro, el freno por medio de inyección de corriente continua. En este caso estará haciendo exactamente lo mismo. Presiona, activa el timer T1, que es con tiempo a la desconexión, perdón, que está controlado por su exclusivo contacto. Esta bobina lo obtuve aquí de bobinas y señalamientos y es el temporizador de la desconexión. Este yo lo obtuve de aquí de contactos y está aquí. Es el contacto normalmente abierto de el timer a la desconexión. Una manera de identificar a la desconexión o a la conexión, como nos indicó el docente, es ver si el pulsador está como una sonrisa o como si está como una carita triste. En este caso es una sonrisa por ser uno a la desconexión. Bien, entonces KM0 va a estar cerrado porque va a estar funcionando, pero mientras se le llegue corriente a T1, este se va a cerrar, lo que va a provocar que KM2 y KM3 se activen. Recordemos que KM2 es para el suministro de corriente alterna al puente rectificador. Y K3 es la salida de corriente directa hacia el motor. Este timer no debe de exceder 5 segundos, porque si excede 5 segundos puede quemar las bobinas del motor o puede quemar el puente de diodos y hacer un corto, lo cual no es lo que está buscando. No buscamos al momento de hacer el freno hacer un daño, sino detenerlo instantáneamente por cual sea la situación, pero que esto siga funcionando adecuadamente. Entonces, un tiempo límite y recomendado son 5 segundos. Al mismo tiempo, o sea, se energiza y va a estar energizado, este contacto va a estar cerrado porque es normalmente abierto en su estado de reposo. Al energizarse se cierra, va a estar energizado durante 5 segundos. Se acaba el tiempo y de cuenta que la bobina se desenergiza y esto se vuelve a abrir. Entonces K2 y K3 se vuelven a abrir, entonces se deja de suministrar la corriente. Entonces el motor ya está listo para funcionar. En este caso se terminaba la práctica anterior. Más sin embargo, en esta práctica se quiere hacer el cambio de giro, que el cambio de giro va a ser automático, que después del paro va a girar hacia el otro sentido. Entonces, aquí cabe aclarar que no es necesario a fuerza 5 segundos, puede ser un segundo, pero como máximo tienen que ser 5 segundos. ¿Ok? Una vez aclarado eso, procedo a seguir explicando. Como aquí lo comenté, cuando T1 se energiza, va a cerrar sus contactos internos. Entonces, otro contacto interno de T1 está aquí en este peldaño, el cual va a hacer que se energice el T2, el cual tiene el mismo tiempo. Es un temporizador a la desconexión. A la conexión, perdón. Como yo lo obtuve de aquí, de bobinas y señalamientos, y es este que dice temporizador a la conexión, el cual tiene este contacto, como se lo indiqué. La carita triste es para el relevador con tiempo a la conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que va a energizarse, pero hasta después de que pase el tiempo, sus contactos se van a cerrar y se van a quedar así indefinidamente. Por eso, una vez pase ese tiempo, se va a cerrar. Pero da la casualidad que cuando pase este tiempo, también se va a acabar, se van a acabar los dos mismos tiempos. Entonces, se acaba y se abre. Pero como ya se energizó, ya hagan de cuenta que se cerró. Entonces la corriente empezó a fluir por esta sección. Pero llegaba hasta este punto y hasta este punto. Para esto, estaba cerrado. Pero se acabó el tiempo, lo que hace que pues vaya, se cierran sus contactos, se cierra este contacto, entonces la corriente empieza a fluir por esta sección y se energiza KM4, que KM4 tiene dos funciones, tiene los contactos de fuerza, al igual que KM1 y KM2 y KM3, pero también un contacto interno eléctrico se usa para el enclavamiento. ¿Por qué para el enclavamiento? Porque recordemos que esto siempre va a estar activo, pero una vez se energizó KM4 se va a quedar activo porque la corriente va a empezar a fluir por esta sección. Entonces va a seguir fluyendo hasta
hasta esta parte. Para este punto se energizó KM4. Recordemos que ya habíamos dicho que para invertir el giro se necesitan invertir dos líneas. En este caso se invirtió la línea 1 y la línea 3. La línea 1 está en la línea 3 y la línea 3 alimenta la línea 1, lo que hace que el motor, en vez de ir de un sentido derecho, vaya en sentido izquierdo. Para hacer estos cambios de giro no necesariamente tiene que ser la línea 1 y la línea 3. Se deben de cambiar por lo menos dos, cualquiera que sea el cambio, pero solamente que se cambien dos y una se quede exactamente igual. Luego, para poder invertir otra vez el giro, se va a tener que hacer un paro por mediante C0. Esto nos lo indicó el docente en clase. Esta fue la práctica que nosotros realizamos en clase. La práctica número 6, él nos la dio por medio de un video que subió a Microsoft Teams en la pestaña de Stream, que fue cuando él pudo ir al taller de la universidad a realizar la práctica. Nosotros no hemos podido hacer prácticas de manera física debido a la situación sanitaria en la que estamos viviendo. Bien, una vez dicho esto, me gustaría agregar una lámpara indicadora para saber cuándo está el motor encendido hacia el sentido derecho y cuándo hacia el sentido izquierdo. Por eso, de bobinas y señalamientos, tomé lo que es la lámpara, coloco un paralelo a la bobina y a la vez conecto a neutro. Quiero que cuando esté en sentido derecho sea un color rojo y cuando esté funcionando en sentido izquierdo quiero que sea de un color, supongamos, amarillo. Entonces vuelvo a tomar otra lámpara, hago lo mismo que hice previamente, hago su respectiva conexión a neutro y a positivo en paralelo a lo que es la bobina. Bien, como yo dije que lo quería de color amarillo, lo coloco y estaría listo para correr. Para este caso voy a hacer un poco más pequeña mi cámara y la voy a mover nuevamente para que sea un poco más apreciable. Entonces, ok, empiezo a simular en esta sección y como dije, si se observan a este punto se está llegando cierta corriente porque está cerrado, pero si el relé térmico detecta una anomalía se va a abrir, lo cual hace que esta parte pase de color rojo a color gris. Esto es lo que hace de manera como protección. Bien, lo que quiero hacer ahorita es simular, entonces es inicio como para indicar que que el sistema está listo para funcionar. Pero yo quiero que vaya al sentido derecho primero, entonces presiono S3, lo que hace que se provoque el enclavamiento. KM1 se activa y la lámpara roja va a estar activa. Esto va a estar indefinidamente hasta que yo desee el cambio. Entonces, supongamos, ahora en este momento quiero hacer el cambio. Entonces yo pulso. Yo le di que entre el sentido derecho y sentido izquierdo tuviera 5 segundos de timer. Entonces, estos 5 segundos el motor va a estar con su rotor frenado por medio de la corriente directa. Si observan, KM2 y KM3 están alimentando KM2 está alimentando al puente de diodos y el puente de diodos está conectado a KM3, que KM3 está suministrando la corriente directa al motor, lo cual está frenado. Una vez pasen estos 5 segundos, el motor debe de empezar a girar por sí solo hacia la izquierda. Acabamos, este se va a abrir. Entonces este timer también se va a acabar, va a cerrar T2 y se va a energizar KM4. Pero como se va a acabar T1, se va a desenergizar. Y mire, aquí pues sucedió, se desenergizó T2, KM4 se activó y por eso le colocamos el paralelo, que es el enclave. Una vez hecho el enclave, va a estar funcionando en sentido izquierdo. Yo indiqué que para el sentido izquierdo yo quería una lámpara amarilla. Entonces aquí está funcionando. No sé si se hayan observado que al principio este motor tenía la flecha de accionamiento hacia acá y ahora después del paro lo tienes en este sentido. Bien, ahora voy a ejemplificar de que al momento de presionar S0 se va a apagar todo el sistema, se va a desenergizar. Lo presiono
y se desenergiza acá todos los contactos y el motor se apaga. Ok, voy a, por favor, no sé si hayan observado, pero en este caso tómenle importancia a todo, ¿verdad? Pero vean el sentido de giro del motor. Ok, lo inicio y el motor, el sistema está listo para accionar. Inicio el motor que gira al sentido derecho y si observan, vean la flecha está girando, está apuntando hacia el sentido de las manecillas del reloj. Pero yo quiero que apague, que cambie de sentido, entonces yo lo presiono S2, provoca lo del freno, el cual, como yo les comenté, KM2 se activa, suministra la energía al puente de diodos, el puente de diodos con su corriente ya corregida a corriente directa, pasa a KM3, KM3 también se activó porque está en paralelo a KM2 y se le está suministrando la corriente al motor. Aquí el motor está frenado, como ya comenté, solo se puede tener un máximo de 5 segundos el motor frenado. Una vez que se acabe el frenado, va a empezar a girar en contrario a las manecillas del reloj, cosa que va a pasar en un segundo del software. Esto es un poquito más lento porque de aquí que él en su procesador interno efectúe el tiempo, para nosotros es más lento, pero está haciendo lo mismo. Como vieron, pasó de estar con el símbolo entre paréntesis de 0, que eso simboliza el paro, a girar en contra de las manecillas del reloj y además de tener su lámpara amarilla en paralelo. De igual manera, si yo lo puedo apagar, pero supongamos que para este momento surja una sobrecarga y el relé térmico lo detecte, entonces se activa y se apaga totalmente todo. Para este punto ya quedó ejemplificado todo en lo que consiste la práctica. Y pues básicamente eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.